Buenos días. Hoy les voy a compartir la enseñanza que tiene que ver con la doctrina de la depravación total del hombre, uno de los 5 puntos calvinistas que esta semana estaremos recordando. La doctrina da a conocer el punto de vista reformado del pecado original. El término de pecado original en el ambiente popular es interpretado como el primer pecado, el original, el que todos hemos copiado de manera distinta en nuestras vidas, que es el pecado de Adán y de Eva. Pero eso no es lo que se conoce históricamente en la Iglesia como la doctrina del pecado original. Más bien, la doctrina del pecado original se define como las consecuencias para toda la raza humana de aquel primer pecado. Debido a esto, las iglesias históricas que han tenido un credo o una confesión han concluido que a la raza humana le ha sucedido algo muy grave. La consecuencia del primer pecado ha sido gravísima. El pecado cometido por Adán y Eva tuvo una consecuencia en la raza humana. Y esa consecuencia tiene que ver con que nuestra naturaleza como seres humanos está grandemente influenciada por el poder del mal. ¿Recuerdan al rey David, que en el Antiguo Testamento dijo estas palabras? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no era una referencia a que es pecado tener hijos. No se refería tampoco a que había hecho algo malo solo por el hecho de haber nacido, sino que David se reconocía teniendo una condición caída como ser humano. La caída fue experimentada también por sus padres. Así que el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. Entonces, podemos entenderlo de la siguiente manera. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. Nadie es perfecto. Aún más que eso, nadie está cerca de la perfección. Entonces, esta doctrina está defendiendo un punto particular del pecado original que tiene sus raíces en las enseñanzas de San Agustín, una persona que influenció mucho en cuanto a la Reforma Protestante. Ahora bien, lo que la doctrina de la depravación total no significa en la tradición reformada es esta, que se le da una definición llamada la depravación absoluta. O sea, quiere decir que el ser humano es tan malo como le sea posible, que no tiene ni un afecto amigable para con otra persona. Eso no es lo que significa para la tradición reformada, sino que la caída en el pecado es tan grave que afectó en su totalidad al ser humano. La naturaleza pecaminosa oprime nuestra naturaleza humana y afecta nuestro cuerpo y mente. Nos enfermamos y hay muerte. La mente se ha oscurecido, dice la Biblia. La voluntad está esclavizada al deseo de nuestro corazón. Pero yendo aún más lejos de esta explicación, se puede mencionar la frase la corrupción radical. La palabra radical tiene sus raíces en la palabra latina para raíz, que es la palabra rodex, y se puede traducir raíz o núcleo. Y la idea del término radical es algo que impregna la esencia de una cosa. Es algo que penetra, no que se queda en la superficie. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 11, de la boca sale lo que hay en el corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí lo recuerdan? Esto nos ayuda a comprender el pensamiento cultural de muchas personas que por mucho tiempo y en todo el mundo creen
que el hombre en esencia es bueno, que su raíz, que su corazón es bueno en el fondo, aunque a veces tiene comportamientos malos. Por eso, en el pensamiento cultural se usa la frase nadie es perfecto. Se reconoce que no somos perfectos, que hemos sido dañados por el pecado, pero eso tiene problemas con la Biblia, ya que si creemos que el hombre, a pesar del pecado, es en esencia bueno, entonces el pecado se le comprende como una consecuencia o un accidente, algo que está en la superficie del ser humano y no en su corazón. Es como decir, me acabo de manchar mi ropa blanca. Esto es puramente la creencia humanista. El humanista defiende y reconoce que sí hay pecado, pero en el fondo el ser humano es realmente bueno. Entonces, enfatiza mucho que lo que el ser humano necesita es programas de ayuda, incluso que el gobierno pueda implementar para mejorar al ser humano. El ser humano necesita educación para progresar y quitar las manchas que produce la delincuencia u otras formas de maldad, y así serán borradas poco a poco. Si hay evangélicos pensando de esta manera, entonces están alimentándose del pensamiento humanista de la cultura, más que en lo que la palabra de Dios ha enseñado. En resumen, la enseñanza reformada dice que la caída penetra hasta el fondo, hasta el núcleo del ser humano. El núcleo es, en la traducción latina, lo que significa corazón. Entonces, nuestro pecado viene ¿de dónde? De nuestro corazón. En la Biblia, corazón significa el centro de nuestra existencia. Entonces, para que seamos hechos a la imagen de Cristo, no se requiere entonces algunos ajustes para borrar las manchas de pecado, sino una regeneración verdadera, una transformación de corazón, que podemos llamarle un trasplante de corazón. Eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo de Dios, para que sea completada toda esa acumulación de pecado en nuestras vidas. Eso será por completo en el reino de los cielos.